Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Como ya les anunciaba, estamos conversando con Didalco Bolívar. Nos acompaña la tarde de hoy. Él es presidente de INAPYME, que es el Instituto de la Pequeña y Mediana Industria. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, licenciada. Gracias por la invitación. Bueno, el tema obligado de esta semana o de este mes, el tema de la circulación de billetes, la escasez de billetes en este momento y ahora la falta de los billetes, definitivamente producto de lo que ha señalado el Ejecutivo Nacional, la necesidad de limitar lo que estaba ocurriendo en la frontera colombo-venezolana, donde estos billetes estaban, según declaraciones del Ejecutivo Nacional, utilizándose como parte de un contrabando, donde se estaban vendiendo estos billetes para utilizarlos del otro lado de la frontera. Su reflexión al respecto. En principio, gracias, ¿no? Ahora, yo creo que es importante hacer una cronología de las implicaciones de este acecho económico que está viviendo, ¿verdad?, el presidente Maduro y el gobierno del presidente Maduro desde el inicio de su gestión. Fíjate, la primera decisión que toma el presidente Maduro es reformar la ley de régimen cambiario. ¿Por qué? Porque cuando él asume la presidencia de la República, el exministro Giordani había cerrado las casas de bolsa y había penalizado el uso de la divisa. ¿Qué significaba? Que el Estado, solo el Estado y el sector oficial podía manejar divisa. Claro, tenías un precio del barril a 110 y podías tener un colchón de reservas muy alto para estas operaciones. Cuando el presidente Maduro asume, a los meses, toda esta guerra internacional que permite, baja el precio del petróleo de 110 a 25, lo que significa que el presidente toma la primera decisión, el presidente Maduro, de permitir la operación de las casas de cambio en el sector privado, pero además permitir que los venezolanos puedan aperturar en bancos oficiales o en bancos privados la posibilidad de tener sus cuentas en divisa. Pero en paralelo, ¿verdad?, en Colombia se toma una decisión que fue subestimada por el Gabinete Económico desde el año 2000 hasta estos días. ¿En qué sentido? Bueno, Colombia decidió en una resolución 008 poner a competir, digamos, a oferta y demanda, el valor del peso distinto en la República de Colombia al que se produce en la frontera. ¿Para qué? Para enfrentar el bolívar, para debilitar el bolívar, y fue una política que constituyó 200 casas de bolsa en la frontera del lado colombiano, pero hoy hay 1.800 operadores cambiarios en lo que significa el cordón de la frontera colombiana. ¿Qué significó esto? Bueno, significó que evidentemente generas un problema de desestabilización económica en términos de valor real del bolívar. Surge Dollar Today, ¿verdad?, que no podemos decir el valor real del paralelo porque no está permitido por la ley, ¿verdad? Y no quiero que... No, sí, esa limitación se eliminó, la eliminó Rafael Ramírez en su momento. Sí, pero todavía hay la duda de que si se puede decir o no, y yo prefiero más bien resguardar no hacerlo, ¿no?, en respeto a tu programa. Lo que quiero decir es que, fíjate, cuando se produce la reunión política de la Mesa de la Unidad, ese paralelo tenía un precio conservador que todos lo saben, inclusive los que me están viendo en este momento. Cuando se rompe la relación, ese sábado y domingo se produce una subida 4 veces su valor. Ahora, dime tú, con toda sinceridad, ¿qué operación cambiaria, qué transacción que incida en Wall Street o en algo parecido se hace entre sábado y domingo? No, todas las operaciones monetarias se hacen de lunes a viernes y tienen su incidencia en el inicio del lunes si el cierre se hace el viernes. ¿Qué te quiere decir? Bueno, que esta es una guerra política donde el gobierno de Colombia tiene una incidencia. ¿Quién produce este decreto? El presidente Santos, cuando era ministro de Hacienda en el gobierno del presidente Pastrana, era funcionario adscrito, pero además es bueno señalar, quien es hoy la canciller de Colombia, era la embajadora de Venezuela en Caracas, en el momento que se produce este decreto, el 8 de marzo del año 2000. ¿Qué significa eso? Llega el presidente Uribe, autoriza las casas de bolsa, después llega el presidente Santos como presidente, introduce una ley de contrabando, ¿verdad? ¿Qué dice la ley de contrabando del presidente Santos? Dice que una persona que tenga operaciones como empresa o comercio en la frontera y traiga productos de otra frontera, que por supuesto es Venezuela, porque tú más que nadie sabes que la frontera con Brasil, el peso colombiano no compite ni con el real y mucho menos con el dólar. Y la frontera con Ecuador, la moneda es el dólar.
¿Cuál es la única moneda más frágil, digamos, que tiene, en todo caso, este acecho económico y político? La frontera con Venezuela. ¿Qué hace el presidente Santos? La ley de contrabando. Un comerciante que tenga la posibilidad de operar para traer productos de Venezuela hacia Colombia, por el orden de los $15.000, se considera un empresario. Si pasa de los $15.000, entonces es un especulador o un contrabandista. Ya le estás dando una protección de base a las operaciones de contrabando en la frontera, sobre todo al norte de Santander. ¿Qué le suma además el presidente Santos? Hace una sinergia del Ministerio de Hacienda de Colombia con el gobierno, los gobiernos estadales que corresponden a la frontera y a los alcaldes. ¿Qué se produce? Exenciones tributarias. Si las casas de bolsa operan y operan los sectores del comercio, ¿qué significa? Que son estimulados con exenciones fiscales. En cualquier país del mundo se le da a una empresa turística, a una empresa industrial, una exención, pero en ningún país del mundo tú le das a una operación cambiaria, y menos con reglas de juego no claras, una exención de menos de 3 años. O sea, es evidente que aquí hay una operación política financiera, porque las guerras ahora no son convencionales, no son de ocupación, no son de tropas. Las guerras ahora son asimétricas. ¿Qué significa? Que yo te ataco la moneda, te ataco la economía, y eso produce, por supuesto, un desequilibrio en el funcionamiento de la economía venezolana. Hablando de desequilibrios, específicamente ese tema lo iba a abordar en este momento, porque efectivamente estas cosas han ocurrido. Como usted señala, es parte de lo que pasó. Este es un decreto del año 2000, primer año del gobierno de Hugo Chávez. Después de eso vino... el tercer año, prácticamente. Él arrancó en diciembre, asumió sí. en 1999, Sí, claro. de 2000 era ya el inicio del segundo año de gobierno de Hugo Chávez. Un año también en el que hubo bastante polémica por algunas leyes y reformas que el presidente trató de incluir en ese momento. Aquellas 49 leyes de la habilitante, las megaelecciones, la constituyente y todo lo que se configuró políticamente dentro del país para modificar un sistema que quizás para ese momento tenía un sector de la población que no estaba de acuerdo con lo que estaba ocurriendo. Tomándolo desde esta vía políticamente lógica y razonable, está bien. Sin embargo, las políticas que se fueron diseñando después de esto, las políticas económicas, en ese momento, en 2013, toma la decisión de iniciar el control de cambio. Ya tenemos más de 13 años con control de cambio en Venezuela. Como usted señala, efectivamente, el presidente Nicolás Maduro hizo una reforma en la ley. Anteriormente, el mismo presidente Hugo Chávez había hecho una reforma en la ley de ilícitos cambiarios. Se había levantado incluso este veto a lo que era el dólar paralelo. Lo había hecho el mismo ministro Rafael Ramírez, entonces presidente del área económica. Lo anunció. Y lo anunciaba y lo dijo en cámara. Él mismo el valor de la moneda que ya se podía decir. Sin embargo, se han generado una serie de expectativas y una serie de ansiedades en lo que son los mercados, no solamente los internos, los internacionales, ante la inestabilidad política que ha vivido Venezuela. La inestabilidad política ha ido en contra de lo que es la economía de nuestro país, pero además internamente ha generado también las políticas macroeconómicas que ha diseñado el gobierno. ¿Usted considera que están dentro del orden normal o, dado esta situación que se estaba viendo, por qué no potenciar a tu empresario venezolano, por qué no potenciar a tu trabajador venezolano para que no existiera esta necesidad de ir a la frontera a bachaquear nuestra gasolina, a bachaquear nuestros productos, ni nada de lo que se producía en el país porque era nuestro, era para nuestro consumo y podía haber sido exportado de forma legal, atrayendo divisas para el país? ¿Por qué atacarlos como oligarcas, como vendidos, como todas las cantidades de calificaciones que se han dado de lado y lado? ¿Usted no cree que esto también ha hecho que esta situación se produzca? Y finalmente, la frontera fue cerrada durante un año. En el 1 de agosto de este año fue que se vuelve a abrir. Es hoy cuando el presidente de la República y su gabinete económico se dan cuenta que existe este problema con los billetes. Se está denunciando desde noviembre del año pasado y la frontera estaba cerrada. ¿Cómo estaba pasando esto? ¿Dónde está nuestra seguridad? ¿Dónde está la Fuerza Armada Nacional? Y su responsabilidad. Bueno, después de ese cuestionario, yo tengo derecho a responderte, ¿no? Claro, por Yo te voy a hacer supuesto. la misma cronología. La idea no es atacar, No, claro. es para aclararle, porque estas preguntas se las hará todo el mundo en la Me calle. parece que es válida. Primero, ¿qué decisiones tomó el presidente Maduro después de esta? Decretar la industrialización del país. No es lo mismo anunciar tu voluntad que decretarla. ¿Por qué permite el decreto una operatividad
de sinergia en los funcionarios públicos que tienen responsabilidades nacionales en institutos y banca pública. ¿Qué es lo primero que decreta el presidente después de la industrialización? Mira, el Estado Mayor Financiero. Hay 39 organismos de financiamiento público para la micro, para la pequeña y la industria. ¿Qué significa? Bueno, no podía funcionar cada quien por su lado. Esto permite que todos los miércoles a las 2 de la tarde, los organismos financieros en los cuales yo represento, el presidente Maduro dijo, todos se reúnen y se evalúan los criterios para selección, prioridades y segmentación de la economía en función de las prioridades. Bueno, hoy se permite que en el caso de INAPYME, que depende del situado constitucional, tú tienes que esperar el ingreso de la renta petrolera y de la recaudación fiscal. En el caso de la banca pública depende de los depósitos. Entonces tú haces de los 2 meses del año, los 12 meses del año, un funcionamiento. A lo mejor los 3 primeros meses del 2017, institutos que dependan del situado constitucional no tendrán la liquidez, pero el presidente dice, compénsense con los organismos financieros que dependen del depósito público y el depósito privado en la banca pública. Segundo lugar, ¿qué decisión toma el presidente? Se crea la ventana única para que cualquier solicitante no tenga que andar deambulando en cualquier organismo regional, municipal y nacional, y Bancoex funciona como una medida. ¿Qué otra medida toma el presidente? El presidente dice, vamos a decretar la ventana única, pero vamos a romper con el mecanismo de rentismo petrolero, ¿no? Y se plantea, digamos, una estabilidad de equilibrio, porque el hecho de que se esté anunciando romper con el rentismo petrolero no significa que tú descuides el precio del barril. ¿Qué hace el presidente? Vamos a apalancar lo que nos corresponde, ¿verdad? ¿Qué significa? Vamos a subir el precio del petróleo. Y participa en una política internacional donde el presidente Maduro logra. Tu primer anuncio aquí es que el petróleo subió a 45. Y el promedio que se maneja es 55-60 para el 2017. Eso, ¿qué hace el presidente Maduro? Vamos a certificar el oro. Y el presidente Maduro anuncia su certificación. ¿Cómo es que los sectores económicos, que comprensiblemente tienen opiniones contrarias al gobierno, irrespetables, durante 120 años no se han pronunciado? ¿Por qué Panamá y Curazao tienen funcionamientos de bolsa en función del brillante y del oro, no siendo extractores de ese mineral ni teniendo posesión sobre el mismo? ¿Dónde tiene Curazao una mina de oro? ¿Dónde tiene Panamá una mina de oro? No, el oro venezolano. Entonces, ¿por qué cuestionar la certificación? Tú puedes estar en desacuerdo en la forma como extraes. Lo que no puedes negar es que la certificación permite un aval, un apalancamiento de la República para los efectos de emisiones de deuda y respaldos financieros que la República necesite. Fíjate lo otro que toma el presidente. Vamos a certificar el gas. Chávez lo hizo en el petróleo, el presidente Maduro lo hizo en el gas. Tenemos reservas en trillones. Vamos a un pago de deuda pública y de intereses durante 4 años. Yo te pregunto, como analista económica que eres, pues yo veo mucho tu programa, ¿verdad? De analista económico. Dime, un taxista que paga su crédito en el taxi durante 4 años, va a un organismo financiero y dice, ahora quiero comprarme otro carro, ¿cómo el gerente del banco le va a decir, tú me pagaste 4 años, es verdad, pero eso no es aval para tu nuevo crédito? ¿Cómo es que Venezuela tiene certificado de oro y es la primera reserva de oro internacional? Reservas de petróleo que son las segundas del mundo, reservas de gas a trillones, y además de eso hemos pagado como si viene una operadora de calificadora de riesgo para decir que nosotros no somos solventes para solicitar una emisión de deuda. Efectivamente, Venezuela no había dejado de cancelar nunca su deuda y finalmente pasa este proceso del canje y la operación que se dio con lentitud, y luego viene el tema, y por eso le llama las expectativas que se generan en el mercado producto de la incertidumbre pero política. no quiero dejar de Tengo decir que hacer una pausa, pero ya volvemos con más de este tema.